Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un tiempo distinto, vamos a estar en un vivo por Facebook. Así que, bueno, bienvenido a los que se están sumando. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Repito, hoy no vamos a tener el formato de culto tradicional, sino que estoy aquí en la oficina para poder compartirles un vivo de unas meditaciones, de una reflexión acerca del tema que estamos viendo. Bienvenido a los que se están sumando. Esperamos un poquito más para que se agreguen y vamos a comenzar. Queríamos hacer algo distinto, interactuar a través de este medio y poder de una manera más informal compartir el tema que hoy durante los 5 cultos y ayer también el culto de los sábados estuvimos compartiendo aquí en la iglesia. Recién acabamos de terminar el último culto, por eso estoy todavía con el saco de una manera formal. Realmente cultos muy lindos donde pudimos ver la presencia de Dios moviéndose, trayendo salvación, personas que pudieron acudir a Jesús para recibirle como Señor, como Salvador. Qué bueno poder ver a cada uno de ustedes que se están enganchando. Les pido que puedan invitar a sus amigos, a sus contactos, para formar parte de este vivo. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, hay 8 dispositivos conectados. Creo que ya podemos arrancar. Y en la medida que se vayan sumando, estar también conectándonos y recibiendo juntos, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos y pedimos que Dios sea el que nos esté dirigiendo en lo que hoy vamos a compartir? Ahí donde estás, en tu casa, en el lugar donde te encontrás, vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias por este momento, por esta noche, por esta reunión que puedo compartir con mis hermanos a través del Facebook. Gracias por este medio, por esta red que tú nos permites, Señor, usar para extender tu palabra. Te pido que nos guíes, te pido que nos dirijas, te pido que nos des sabiduría en todo lo que podamos compartir, para que realmente, Señor, esa palabra traiga fortaleza, sanidad, liberación a cada una de nuestras vidas. Oro por aquellos que están, por aquellos que se van a sumar y por aquellos que en otra oportunidad miren este video, Señor, que tu palabra activamente, poderosamente llegue a sus vidas. Gracias te damos, querido Jesús. Amén y amén. Bueno, la idea por ahí, al conectarme, es poder compartir sobre lo que estamos hablando en la iglesia. Hace 2 semanas, o sea, la semana pasada y esta, inclusive también la semana que viene, vamos a estar desarrollando una temática que es firmes en la libertad de Cristo. Y nos estamos basando ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, todo lo que es esa libertad que el Señor nos dio y cómo nosotros podemos entenderla, disfrutarla y no solamente eso, sino que también compartirla con otras personas. Qué tremendo valor es la libertad, ¿no? Algo tan fundamental para la persona y algo tan buscado y tan preciado. Justamente hace unos días hemos celebrado aquí en Argentina el Día de la Independencia, celebrando que nuestros próceres en aquel momento, en 1816, reunidos ahí en la casa de Tucumán, declararon la independencia de todo otro gobierno para ser un país autónomo, con gobierno propio, con soberanía, con autonomía. Qué importante es eso. Y siempre el ser humano ha buscado libertad, ha buscado vivir
de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus criterios. Pero hablando espiritualmente de lo que es libertad, nos encontramos con verdades que son aquellas que de alguna u otra manera nos deben ubicar en esta vida y nos deben orientar para poder nosotros caminar correctamente. Y una de las verdades es que solamente Dios tiene una libertad absoluta. Cualquiera que no sea Dios no puede vivir en esa libertad absoluta. Dios como creador, como autoridad máxima, como único en todo el universo, como Padre de todas las cosas que existen, de Él surgieron todas las cosas y para Él subsisten, es el único que tiene esa autonomía total y esa libertad plena. Nosotros los seres humanos estamos limitados o estamos esclavizados a algo o a alguien. Nadie es autónomo. Por más que se levante la bandera de la independencia personal y en pos de ideales y en pos de filosofías, ideologías, pensamientos, se diga y se busque vivir en libertad, siempre estaremos esclavizados a algo. Todo el mundo es un esclavo en sentido espiritual. Y bíblicamente o bien somos esclavos del pecado o vivimos dentro de la libertad que Cristo nos dio para que por amor seamos sus siervos. Y esto es muy interesante porque todo el Nuevo Testamento, los escritores de las epístolas, de las cartas a la iglesia, hablan justamente de ese concepto, libres en Cristo para ser siervos de Dios. Por ejemplo, el escritor de Romanos, cuando se presenta en Romanos, dice siervo de Jesucristo. Tito es llamado siervo de Dios. Santiago, el hermano de Jesús, él se cataloga ahí en el capítulo 1, versículo 1, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, en la vida vamos a encontrarnos en esa disyuntiva. O pretendemos vivir una pseudo libertad para terminar siendo esclavos del pecado, que es el camino que conduce cualquier pretensión humana de la libertad, o aceptamos la propuesta eterna de Dios de ser libres en Jesucristo, vivir la libertad que Cristo nos dio y terminar por amor siendo un siervo de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartir el tema de cómo ser libre del yugo de la esclavitud del pecado, y pasar a vivir en ese ámbito de la libertad en Cristo Jesús. Y les invito a que leamos la Biblia, vayamos ahí al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a estar compartiendo ahí la palabra. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice en la versión Reina Valera, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí nos está hablando de la obra que Cristo ya hizo en cada uno de nosotros. En primer lugar, quiero hablarles a aquellos que me están mirando, que me están escuchando, y que han tenido esa experiencia de la revelación de Cristo en su vida. Esa experiencia de salvación, esa experiencia del nuevo nacimiento, ese saber que internamente Dios ha obrado y que por fe hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestras vidas. A estas personas que tienen esta seguridad, este texto dice que Cristo ya nos hizo libres. No es una actividad del futuro, sino es una actividad de nuestro pasado. Él llegó un día a tu vida y trajo libertad de la esclavitud del pecado. Y a nosotros, lo que hemos experimentado eso, el texto nos dice que no debemos estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa? No tenemos que volver a posicionarnos en esa antigua posición de la cual el Señor ya nos sacó y ya no nos pertenece. Ya no estamos para vivir
dominados por el pecado, porque Cristo nos hizo libres. Y aquellos que todavía no experimentaron esta relación, este nuevo nacimiento, esta experiencia de fe con Dios, quiero animarles que escuchen el video, que estén hasta el final, porque hoy podés encontrarte con Jesús para experimentar verdadera transformación y libertad de la esclavitud del pecado. ¿Y por qué digo esclavitud del pecado? Mira lo que dice San Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, el que practica el pecado, el que cotidianamente vive bajo los impulsos de un carácter, de un alma que le lleva a ir en contra de Dios y a cometer pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado, porque el pecado muestra que tiene dominio sobre esa persona y que esa persona es dirigida por el pecado. Y justamente de esto quiero hablar. ¿Saben ustedes de que Dios ha creado a Adán, a Eva, y a partir de ahí la Biblia enseña cómo toda la raza humana se fue multiplicando y fue propagándose por toda la tierra? Y hoy nosotros hemos recibido de Adán y Eva una herencia, y esa herencia es la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa habla de el ser humano bajo la esclavitud del pecado. Adán y Eva fueron creados en Dios y para Dios y colocados en ese ambiente de libertad, en ese ambiente de comunión íntima con Dios, disfrutando de una manera única de esa relación. Pero frente al objeto de la prueba que Dios había puesto, porque le dio libre albedrío, le dio la capacidad de elegir voluntariamente, y también influenciados por lo que fue el mismo diablo a través de esa serpiente, Adán y Eva decidieron hacer lo contrario a lo que el límite de la libertad que Dios le había dado había sido establecido, que era no comer de ese fruto. Frente a esa situación, Eva lo hace, le invita a su esposo y Adán también lo hacen, cometen pecado, y ese pecado ¿qué hizo? Hizo de que ahora ellos salgan del ámbito del dominio y de la paternidad de Dios para pasar a ser dominados por eso que hicieron, por eso que creyeron que era parte de su libertad, y pasaron a estar dominados por el pecado. Y a partir de ahí, toda la naturaleza humana, toda la raza humana, todos los descendientes de Adán y Eva, independientemente del lugar donde nacieron, independientemente de la raza, cultura, han nacido bajo la maldición de la esclavitud del pecado. Y entonces la raza humana vive bajo esa maldición. Ahora, el principio que hoy quiero compartir con ustedes es que solamente Cristo nos hace libres de esa esclavitud del pecado. Cualquier ser humano que quiere ser libre de la esclavitud del pecado solamente lo puede tener a través de Jesucristo. ¿Y por qué afirmo esto? Vamos a analizar dos conceptos, a ver si me acompañan, si están conmigo ahí siguiéndome en el análisis de este concepto. En primer lugar, estamos diciendo de que la raza humana es esclava del pecado, tiene una naturaleza que le esclaviza al pecado, a ir en contra de lo pedido, determinado por Dios, que va a resultar en beneficio. Por eso es que la raza humana se autoperjudica. Muchas veces decimos: ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay un desequilibrio en los bienes? Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el ser humano es esclavo del
pecado. ¿Y por qué solamente Jesús lo puede hacer libre? En primer lugar, un esclavo, vamos a analizar esto, un esclavo en la antigüedad era una persona que era considerado como un objeto y que era propiedad de otra persona. O sea, un esclavo era alguien que pertenecía a otro. Ese otro era su amo y ese amo era propietario del esclavo. En la antigüedad había varias formas de poder adquirir, tener un esclavo. Por ejemplo, una de las maneras se llamaba por captura. En ese caso era cuando un ejército vencía a otro, entonces el ejército triunfante tomaba como esclavos a los que fueron derrotados, a los prisioneros. Otra manera era por la compra, por la negociación. Una persona con dinero iba a una subasta de esclavos y lo compraban. Miren qué aberrante lo que le estoy diciendo, pero así era la costumbre de antes. Otra forma era por nacimiento. Un matrimonio, una pareja de esclavos tenían un hijo, ese bebé que nacía por nacer bajo la propiedad de un amo, de sus padres, él también pasaba a ser esclavo de ese mismo amo. Eran distintas formas, pero siempre el amo era el propietario y el otro era esclavo porque era propiedad de ese amo. O sea que la única forma para liberarse de un amo era cambiar de propietario. Queridos, en la premisa que empezamos hoy, que no hay libertad absoluta y que terminamos siendo esclavos de algo o de alguien, y que hay dos caminos, o ser esclavo del pecado o vivir en la libertad de Cristo para ser siervo de Dios, quiero decirte que solamente Cristo puede hacer libre al ser humano de la esclavitud del pecado, porque solamente Cristo puede ser el nuevo dueño de aquel que acude a Jesús y lo recibe para salvación de su alma. Y hay un versículo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Si tenés tu Biblia y estás ahí y me querés acompañar, me imagino que quizás estás con un mate, estás picando algo, tenés un anotador ahí al lado tuyo, lo haces muy bien si estás haciendo eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. En la versión de las Américas, mira cómo dice esta palabra. Sabiendo, dice, que no fuiste redimido, o sea, nosotros, que no fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. ¿De qué está hablando? De la manera pecaminosa, de la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros padres? Adán y Eva. Que no fuimos redimidos, dice, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Este pasaje revela que el único que puede posicionarse para ser el propietario de tu vida, arrancándote de la esclavitud del pecado, es Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, hay una palabrita muy interesante en este versículo que habla de redimidos. La palabra redimir. ¿Qué significa esa palabra? La palabra redimir significa comprar la liberación pagando un rescate. Cuando alguien redimía a otra persona, pagaba un rescate para sacarlo de la posición donde estaba como esclavo y traerlo a una nueva pertenencia, a una nueva situación. Es poner en libertad pagando un precio. Y sabe que Adán y Eva se vendieron. Al pecar se vendieron al pecado y a Satanás. Y a partir de ahí, la raza humana pasó a ser esclava del pecado. Pero gloria a Dios que vino Jesucristo. Qué buena noticia. El Evangelio, buena noticia. Vino Cristo a vivir una vida santa,
a morir en la cruz pagando el precio, derramando su sangre, a resucitar, a ascender a los cielos, a enviar al Espíritu Santo, a establecer la iglesia y prometer venir por segunda vez. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué? Para redimir a aquel que lo acepte y lo busque como su Señor y Salvador. Jesús era el único que podía pagar ese precio. El santo muriendo por los pecadores, el perfecto por los imperfectos, derramando su sangre como la señal y la paga por el pecado a través del cual Adán y Eva hipotecaron a toda la raza humana bajo la esclavitud del pecado. Realmente cuando uno lee esto y piensa en esto, no nos queda que levantar las manos y decir a Jesús: gracias, Señor, gracias por tu obra redentora. Él nos vino a redimir. Y mire lo que dice aquí el texto, dice: no con oro o plata. ¿Qué está diciendo esta palabra? ¿Por qué menciona esos conceptos? ¿Sabe por qué? Para dejar bien en claro que la humanidad no tiene nada con qué pagar el precio de la redención. Los seres humanos no podemos autorredimirnos, no podemos hacernos libres de la esclavitud del pecado. No hay nada que compre el alma y la vida de nosotros mismos para sacarnos de la propiedad que éramos del diablo. Solamente el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe lo que sucede hoy? Hoy sucede de que cuando una persona decide buscar la libertad y acude a Jesús, acude a Dios y le dice a Dios: yo no puedo seguir viviendo así. Reconozco que he elegido mal. Reconozco que estoy bajo la esclavitud del pecado. Dios mío, ayúdame. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Trae en mí libertad. ¿Sabe lo que hace Dios a través de Jesús? Lo recibe a esa persona. Y entonces se dirige al mismo diablo y a los espíritus de maldad y al mismo infierno. Y le dice: ahora el precio que yo pagué en la cruz por esta persona se le es tomado a su cuenta. Así que ahora yo redimo a Pedro, yo redimo a Pablo, yo redimo a Marta, yo redimo a María. Ahora yo lo redimo, yo lo rescato, pago el precio. Ahora, diablo, ya no sos más el dueño. Ahora, pecado, ya no te enseñoreas más sobre su vida. Ahora pasa a ser de mi propiedad y a vivir en el ámbito de la libertad que yo le voy a dar. Gloria a Dios. Por eso es que solo Jesús te puede hacer libre de la esclavitud del pecado. Y otro concepto, también referido a lo que era la esclavitud de antes y lo que tiene que ver con la esclavitud del pecado. ¿Sabe que un esclavo permanecía en esa condición hasta la muerte? Podríamos decir que lo que le liberaba era la muerte. ¿Sabe que nosotros, al aceptar a Jesús y al experimentar la verdadera y genuina conversión por obra del Espíritu Santo, hay, dice la Biblia, un nuevo nacimiento? Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Me detengo en esto. Si alguno está en Cristo, si alguno va a Cristo, si alguno cree en su obra redentora, si alguno recibe por fe todo lo que es Jesús y lo que hizo por él, sucede algo. Esa persona pasa a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando realmente vives el proceso de la conversión y de la salvación, en ti y en mí se generaron, ¿qué cosa? Una nueva creación espiritual. Dice la Biblia: en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero hay alguien que murió. ¿Y qué es lo que murió? El viejo hombre, la vieja naturaleza.
El viejo hombre era el esclavo del pecado. La vieja naturaleza era esclava del pecado. Al recibir a Jesús y al surgir la nueva creación en Cristo, lo viejo murió. Y al morir lo viejo, terminó el poder de esclavitud del pecado sobre esa persona. Y ahora surge lo nuevo. Y lo nuevo ya no está más bajo el dominio del pecado, sino que lo nuevo ahora está bajo la libertad de Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Qué interesante este versículo. Mire, Tito, capítulo 3, versículo 5 dice así. Él nos salvó, gloria a Dios. Dios nos salvó, Jesús nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hoy decíamos, no hay nada que podamos hacer para ser libres de la esclavitud del pecado. Sino, y escuche esto, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Cuando uno tiene ese encuentro genuino con Dios y esa experiencia transformadora que le llamamos nuevo nacimiento, que le llamamos inicio de la conversión, que le llamamos salvación, sucede algo tremendo en tu ser interior. El Espíritu Santo pasa a morar en tu vida y en eso Él hace aquí, dice, lavamiento por medio de la regeneración. Produce una regeneración, produce una nueva generación en ti, produce un nuevo ser en ti, un ser espiritual, que ahora tu espíritu gobierna y se enfoca en las cosas de Dios, se enfoca en las cosas del Espíritu, se enfoca en pos de la salvación y de los valores eternos, teniendo a Cristo como referente y a la palabra como su base, y deja a la naturaleza vieja atrás, que se enfocaba en lo terrenal, en lo humano y, como dice la Biblia, en lo diabólico. Dice la regeneración y la renovación por el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces se cumple ese concepto que en la muerte del esclavo hay libertad de la esclavitud. El viejo hombre murió y ya el poder del pecado no tiene dominio sobre él, y ahora hay una nueva criatura en nosotros que está viviendo en ámbito de libertad para agradar a Dios. Fíjense lo que dice San Juan 1, 12 y 13. Qué precioso versículo es esto. Pero a todos los que le recibieron, gloria a Dios, si le hemos recibido a Jesús, a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Por eso tú en Cristo puedes ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Sabe por qué? Porque no naciste en la carne solamente, no naciste por voluntad humana, sino que tenés una nueva creación en ti, un nuevo nacimiento por obra de Dios. El hombre viejo muere, el poder de la esclavitud del pecado termina y ahora hay un hombre nuevo que nace en función de Dios y para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjese lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué tremendo. Agradecemos a Dios. Solo Cristo hace libre al hombre, a la mujer, de la esclavitud del pecado. Antes el diablo y el pecado se enseñoreaban, pero Cristo vino pagando el precio, la redención, y Cristo vino haciendo que el hombre viejo muera y surja un ser interior para vivir en la libertad. Hay un ejemplo que siempre
se usó, y es creo que uno muy práctico, para ilustrar este proceso de liberación de la naturaleza vieja a través del nuevo nacimiento en Cristo. Y es la metamorfosis que experimenta ese gusano en el mundo de los insectos, de los animales, que se transforma en mariposa. De gusano, de ser un ser que se arrastra, que tiene una visión de su vida, que tiene ciertos hábitos y ciertas costumbres, llega un momento en su etapa biológica que se encapsula, forma un capullón de seda, y en ese interior de ese capullón comienza a experimentar, por obra de la naturaleza, una transformación, como dice también en sentido espiritual que sucede con nosotros, una regeneración, una renovación, y al cabo del tiempo determinado ese capullón se abre, y de lo que sale de ese capullón ahora es una mariposa, un ser que tiene otra perspectiva de la vida, otra visión, y que inclusive se mueve en otro ambiente. El gusano se arrastraba, la mariposa vuela. El gusano tenía una visión baja de la vida, terrenal de la vida. Ahora la mariposa tiene una visión más amplia, una visión más relacionado con el cielo, más relacionado con las alturas. Lo mismo sucede en sentido comparativo, pero espiritual, en la vida de cada ser humano. Estábamos esclavos del pecado, herencia que recibimos de Adán y Eva. Vivíamos arrastrándonos en lo que considerábamos nuestra propia libertad, siguiendo los caprichos y los deseos de nuestra voluntad, pero terminando en la esclavitud del pecado, hasta que un día nos encontramos con Jesucristo. Y en ese encuentro con Cristo, el Espíritu Santo golpeó e ingresó en nuestro ser, y por la regeneración y el lavamiento hizo en nosotros una transformación. Ahora hay una nueva mentalidad, hay una nueva aspiración, hay una nueva visión de la vida, y es la visión del ser nacido de nuevo, que ahora es libre de la esclavitud del pecado y vive en la libertad con que Cristo le hizo libre. Y quiero mencionarte algunos conceptos básicos para ir terminando. ¿Cuál sería el consejo para la persona que desea vivir en libertad del yugo de la esclavitud del pecado? Una persona que dice: yo no quiero seguir así. Me di cuenta, como tarde o temprano el ser humano se da cuenta, me di cuenta que no he llegado a donde quería, que tengo un vacío y un sentido de insatisfacción que con nada lo puedo llenar, que mi libertad no era libertad, sino que termina siendo una esclavitud. ¿Qué hago para salir de esta? ¿Qué hago para vivir una vida plena? ¿Qué hago para mirar más allá y tener aún esperanza después de la muerte? ¿Qué hago? Y acá aparecen los consejos. En primer lugar, hay que creer en Cristo y en su obra redentora. Mire que todo lo que te voy a mencionar que uno debe hacer no está enfocado en lo que hago basándome en mi capacidad y en mi fuerza. Todo se enfoca en lo que debo hacer en Dios, dejando que Dios obre en mí. En primer lugar, creer en Cristo y su obra redentora. Me baso en Él. Creer que Cristo existió, que Cristo nació en forma humana, que Cristo vivió una vida santa, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos, que Cristo envió al Espíritu Santo, que Cristo estableció la iglesia, que Cristo vendrá a buscarnos un día, y que en toda esa obra redentora Él lo hizo por cada uno de nosotros. El primer paso es creer en Cristo y en su obra redentora. Para mí en lo particular, la persona debe creer para su vida en particular, apropiarse de esa obra redentora para su vida por medio de la fe. Eso es lo primero.
Inclusive la Biblia dice que esa fe que se necesita para esto es un don de Dios. Así que en el momento que la persona decide, habrá fe para que él pueda creer. En segundo lugar, una vez que creo en Cristo y en su obra redentora, debo experimentar arrepentimiento. Y acá hay un punto interesante. Miren, sin arrepentimiento no hay conciencia de pecado. Y sin arrepentimiento del pecado cometido, no hay posibilidad para iniciar los procesos de liberación del pecado, de liberación de la esclavitud del pecado. Tiene que haber arrepentimiento. Miren, hoy día lastimosamente se está predicando una palabra que exime al arrepentimiento como algo necesario. Se está predicando un pseudo evangelio donde vengan, que Dios te reciba como estás y mantenete como estás. Dios es amor y es misericordia. Miren, Dios recibe a todos, pero Dios muestra y confronta el pecado que cada uno tiene para hacerle libre de ese pecado. Todos, cuando queremos acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que experimentar es arrepentimiento del pecado que gobierna nuestra vida. Y a partir de ese arrepentimiento experimentar culpa por ese pecado, experimentar cambio de entendimiento y de forma de ver la vida, considerando que eso es un pecado, y un cambio en la decisión y en la determinación. Ahora decido dejar ese pecado. Eso produce el arrepentimiento, y el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Una vez que creo en Cristo y en su obra redentora, una vez que experimento arrepentimiento, lo tercero es recibir el perdón como un regalo de Dios y la salvación que viene de Dios para disfrutar por primera vez y como nunca antes del amor y de la aceptación de Dios. Que eso será el indicio de que tu vida ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la condenación y esclavitud del pecado a la libertad de Cristo. Cuando tú experimentes ese perdón y experimentes el amor y la aceptación, donde ahora sabes no solamente que Dios existe, sino que se relaciona con vos como el Padre amado que quieres ser. Ahora, una vez que uno recibe ese perdón y uno disfruta del gozo de la salvación, comienza un proceso. Un proceso ahora en distinta condición. Ahora ya no estás más esclavo del pecado. Ahora estás en la libertad con Cristo. Pero dice Gálatas, hay que estar firmes. Hay que estar firmes en esa libertad para no estar otra vez en yugo de esclavitud. ¿Y cómo logramos fomentar esa firmeza? Número 4, reeducando nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que reeducar nuestra mente. El Señor te ha dado un nuevo espíritu en la salvación, un nuevo ser interior, pero tu mente, tu alma debe ser reeducada, debe ser transformada, renovada, transformada por medio de la renovación. A eso debe pasar en nuestra mente. Y ahí está la palabra de Dios. ¿Cómo reeducamos nuestra mente? Aprendiendo lo nuevo de vivir en la libertad con Cristo y desaprendiendo todo lo viejo que teníamos en esa vida de esclavitud en el pecado. Reeducar nuestra mente por medio de la palabra. Y paralelo a eso, y necesariamente, vamos a tener que hacer lo quinto. ¿Cuál es lo quinto? Buscar ser lleno y gobernado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que te hizo libre del pecado. Dios, Cristo, en su obra redentora, usando hoy el poder regenerador del Espíritu Santo. Si comenzaste a vivir esta nueva vida en libertad por medio del Espíritu, solamente vas a poder desarrollar esa vida en libertad bajo la guía del Espíritu Santo. Así que necesitamos
ser llenos y gobernados por el Espíritu, reeducar nuestra mente por la palabra y ser llenos del Espíritu Santo. Para eso es fundamental que pertenezcamos a una comunidad de fe. Es fundamental que podamos interactuar con gente redimida, en la cual vamos a ser discipulados y en la cual vamos a ir encontrando los propósitos y desarrollar las funciones y los ministerios por los cuales Dios nos puso en esta tierra. Es necesario. Mire, 3 cosas clave: reeducar la mente con la palabra, ser lleno y fortalecido por el Espíritu, integrar una comunidad de fe, iglesia, interactuando con demás redimidos para el discipulado y para encontrar el propósito. Y por último, ¿sabe qué más? Necesitamos vivir, aprender a vivir este ambiente de libertad del yugo de esclavitud del pecado en el amor. Y en el amor a Dios y en el amor de Dios. La libertad que Cristo nos dio se vive relacionándonos con Dios en amor. Ese es el vínculo perfecto. Lo que a Dios me relaciona es el amor. Él me buscó por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y cuando dice el mundo, ahí estabas vos y ahí estaba yo. Él nos buscó por amor. Ahora nosotros tenemos que aprender a amarle a Él y relacionarnos con Él por amor. Me acuerdo de este pasaje en el último capítulo de San Juan, cuando Jesús le enseña esto a Pedro. Pedro había pecado, Pedro se había equivocado, Pedro había decidido de alguna manera apartarse de los propósitos de Dios. Pero Jesús le fue a buscar a Pedro. Pedro le dijo a los discípulos: vamos a la playa, vamos a pescar, vamos a hacer lo que antes hacíamos. Pero Jesús fue ahí a la playa. Y estando en la playa, Jesús les pregunta a los discípulos que estaban en esa barca y que toda la noche estuvieron ahí, dice la Biblia, y que no pudieron pescar nada. Jesús le dice: hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos, medio fastidiosos y enojados, le dijeron: no tenemos nada. Y Jesús le da una orden y le indica a dónde tenían que tirar la red. Y uno de los discípulos le dice: bueno, está bien, en tu nombre vamos a tirar la red. Y tiraron la red. ¿Y sabe qué pasó? La pesca fue tan grande, a tal punto que otro discípulo dijo: ese que está ahí es el maestro. Pedro se tiró a las aguas, fue a encontrarse con Jesús, después llegaron los discípulos, se sentaron todos a comer y en ese ambiente, de alguna manera caracterizado por la culpa que ellos tenían, pero también por el asombro de que Jesús fue a buscarlo, por el milagro que hizo Cristo, Pedro empezó a escuchar a Jesús y Jesús le empezó a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, y la versión traducida del original dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Le pregunta 2, 3 veces, y en la tercera vez Pedro llora. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te quiero. Y ahí Jesús le mira y le dice: Pedro, antes cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas a donde querías. Pero cuando eres viejo, otro te va a guiar y no vas a hacer lo que tú quieres, sino que vas a hacer lo que el otro te diga. Y ahí dice el texto que eso Jesús estaba anunciando, de que iba a vivir Pedro una dependencia de Jesús, un vivir bajo la libertad de Cristo para transformarse en un siervo de Cristo. Pero ¿cuál fue la pregunta que transformó la vida de Pedro? Pedro, ¿me amas? Hermanos queridos, Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre de la esclavitud del pecado. Enfocarnos en Él para vivir cada una de estas experiencias que le he mencionado y terminar siempre basándonos en el amor y en una relación con Dios como Él nuestro Padre y nosotros sus hijos. En la medida que usted y yo disfrutamos de la paternidad de Dios,
estaremos cada vez más seguros de que Cristo nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Yo no sé quién nos está mirando o quiénes nos van a mirar, porque este video va a quedar en el Facebook de la iglesia. Pero si hay alguien que me está escuchando en este momento o mirando y está diciendo, yo me siento un esclavo. Me siento un esclavo del pecado, me siento un esclavo de los vacíos, de llegar a un punto y saber que lo que era y lo que pensé no era como lo pensé. Quiero decirte, Jesús te está esperando. Jesús te está esperando para darte libertad. Jesús te está esperando para llenar tu vida. Jesús es el único que puede quitarte de todo lugar de insatisfacción y de desesperanza, para darte fe, para renovar tu esperanza, para llenar tu ser interior y para darte una libertad, para que puedas ver la vida en términos espirituales y eternos y no solamente en términos humanos y temporales, que lastimosamente termina con una eternidad atada a la perdición. ¿Qué es lo que debes hacer? Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y experimentar la regeneración por obra del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si estás escuchándome, vos que decís que querés salir de la esclavitud del pecado? Hacé conmigo esta oración y hacelo con fe, hacelo con seguridad, porque Dios está presente ahí donde vos estás escuchándome y mirando este video. Decí conmigo, querido Jesús, hoy decido con tu gran ayuda renunciar a toda vida de pecado. Hoy reconozco que solo no puedo y que solamente tú me haces libre de la esclavitud del pecado. Por eso, Señor, te recibo como mi Salvador y decido que seas el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Dios, y llena mi corazón con tu Espíritu Santo. Haz en mí la regeneración y el lavamiento para nacer de nuevo y que mi viejo hombre muera a la esclavitud del pecado y que mi nuevo ser viva en la libertad con Cristo. Te recibo, Jesús. Recibo tu perdón. Allí donde estás, levanta tus manos y dile, recibo tu perdón. Recibo tu salvación. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si por primera vez hiciste esta oración, quiero que te comuniques a través del Facebook de la iglesia, que dejes tu mensaje, que nos des en privado tu nombre, algún número telefónico para contactarnos, porque este camino de libertad hay que cultivarlo y desarrollarlo cada día. Y vos y usted que ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, quiero decirte, firmes en esta libertad. Nosotros podemos tropezar con tentación o con pecado, pero estamos en el ambiente de la libertad. Párate, levántate en el nombre de Jesús. El pecado ya no se enseñorea sobre ti. Una cosa es pecar. Toda persona en este cuerpo material y en este mundo cometemos errores y pecados, pero ya el pecado no tiene dominio sobre nuestra vida. No te dejes engañar por el enemigo. Así que levántate en el nombre de Jesús, ponte de pie, mira hacia adelante y permite que el Espíritu Santo te fortalezca, te limpie, te lave y que tú puedas seguir caminando firme con Jesús. Interactúa con los demás cristianos. Reeduca tu mente cada día con la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo y disfruta de Dios como el Papá Celestial. Y entonces, de seguro, siempre estarás firme en esta libertad con que Cristo te hizo libre. Amado, te queremos mucho. Centro de Vida Cristiana es una iglesia que está abierta a la comunidad. Yo soy su pastor, Hugo Núñez, y a todos les recibimos en el amor del Señor. Bienvenidos a nuestras reuniones los sábados, los domingos. Continúen siguiéndonos en las redes. También está la página de la iglesia, cbcwatt.org. En esa página
están todas las enseñanzas, todos los resúmenes de las prédicas de cada domingo. Allí vas a encontrar artículos de importancia, noticias de la iglesia y cosas que te puedan servir. Buscarnos, hacete amigo también en el Facebook, en el Instagram de la iglesia y en el canal de YouTube. Suscríbete ahí como uno de nuestros seguidores para compartir juntos. Queridos, Dios los bendiga y que tengan una noche reparadora, que descansen y que mañana el Señor los use poderosamente. Un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos, chao, chao.